Hola, buenos días. Una vez más nos encontramos cada lunes en este espacio llamado Cartas Abiertas, el podcast. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta mañana. Estamos leyendo Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a dar lectura al capítulo 20. Quiero agradecerles a todas las personas que se han suscrito. Muchas gracias por apoyar el canal. Muchas gracias por seguirnos. Gracias por compartir, gracias por los likes, muchas gracias. Comenzamos a leer, dice, Macedonia y Grecia. En la Biblia, Reina Valera dice, viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Cuando todo volvió a la normalidad, Pablo reunió a los discípulos y los animó a continuar la buena obra en Éfeso. Después se despidió y se fue a Macedonia. En su viaje por todo el país, en cada encuentro los alentaba siempre y renovaba sus esperanzas. Esto es algo característico de Pablo. Pablo alienta, Pablo anima, Pablo renueva esperanzas en los discípulos, en las personas que están predicando la palabra del Señor. Y dice que él en cada encuentro los alienta. Es característico de Pablo, a pesar de que pasaba por circunstancias tan difíciles, él siempre mantenía su ánimo en alto. Llegó a Grecia y allí permaneció 3 meses. Cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, los judíos tramaron un complot para él. Así que tomó el camino contrario por tierra a través de Macedonia y los evadió. Lo acompañaban Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, ambos tesalonicenses, Gayo de Derbe, Timoteo y los 2 de Asia Occidental, Tíquico y Trófimo. Ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Mientras tanto nos quedamos en Filipos durante la Pascua y luego zarpamos. A los 5 días estábamos de nuevo en Troas, donde permanecimos 1 semana. Entonces aquí nos damos cuenta que de primera mano estamos recibiendo la información directa de parte de Lucas. Visita de despedida de Pablo en Troas. El domingo nos reunimos para adorar y celebrar la cena del Señor. Pablo se dirigió a la congregación. Nuestro plan era salir a primera hora de la mañana, pero él habló hasta pasada la medianoche. Estábamos en un aposento alto bien iluminado. Un joven llamado Eutico se había sentado en una ventana abierta. Mientras el apóstol hablaba, Eutico se quedó profundamente dormido y se cayó de la ventana del 3er piso. Cuando lo levantaron, Eutico estaba muerto. Pablo bajó y se tendió sobre él y lo abrazó con fuerza. Y les dijo, no lloren más, él está vivo. Entonces Pablo se levantó, sirvió la cena del Señor, prosiguió relatando historias de fe hasta el amanecer y luego se fueron. Pablo tomó su rumbo y la congregación el suyo. Llevaban con ellos al joven con vida, todos estaban rebosantes de alegría. Esto es curioso, porque aquí aparece un nuevo método. ¿Recuerdan en el capítulo anterior los paños, los pedacitos de ropa? Dice que pañuelos, bufandas, artículos que tocaran la ropa, el cuerpo de Pablo, esa ropa la llevaban y ocurrían milagros sorprendentes. Ese es un método. Pero esos métodos están dados específicamente por el Espíritu Santo. Y me sorprende algo, y es que, pues imagínense, cuando una persona muere, normalmente hay como un asombro, como un agite. Y Eutico se cae, Pablo va, se acuesta sobre él, lo abraza, y él vuelve a la vida, y como si no hubiese pasado nada. Porque dice que inmediatamente, el que dice,
se levantó, sirvió la cena y prosiguió relatando historias. Es como si aquí no pasó absolutamente nada. Sin embargo, fue un hecho sorprendente. Dice que todos, al ver a ese joven con alegría, todos estaban rebosantes, al ver a ese joven con vida, todos estaban rebosantes de alegría. Y así pasa. Luego viene el viaje de Troas a Mileto. Entre tanto, los demás estábamos en el barco y zarpamos hacia Asón, donde pensábamos recoger a Pablo. Él quería ir por tierra y por eso había hecho los preparativos anticipadamente. Todo salió según lo previsto. Nos reunimos con él en Asón, subió a bordo y salimos hacia Mitilene. Al día siguiente atracamos frente a Quíos. Un día después en Samos y luego en Mileto. El apóstol había decidido evitar Éfeso. No quería demorarse en la provincia de Asia. Tenía prisa por llegar a Jerusalén a tiempo para la fiesta de Pentecostés si le era posible. Nosotros nos damos cuenta que realmente el apóstol Pablo era un hombre efectivo. Él no quería perder tiempo. Él sabía que si pasaba por Éfeso, pues iba a tener mucho tropiezo. Y eso iba a hacer que sus días se alargaran en el viaje. Es práctico, ¿sí? Él dice, si yo me voy por allí, me voy a demorar no sé cuántos días más. Yo tengo prisa de llegar a Jerusalén, me voy por otro lugar. Porque además él quería estar para la fiesta de Pentecostés. Bueno. Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Dice, desde Mileto envió hacia Éfeso a los líderes de la congregación. Cuando llegaron les dijo, saben que desde el primer día de mi llegada a Asia estuve junto a ustedes. Me jugué la vida, serví al Señor a toda costa, soporté las continuas intrigas de los judíos que querían matarme. No escatimé nada. Les ofrecí toda la verdad y el estímulo que ustedes necesitaban para cambiar. Les enseñé en público y en sus casas. Exhorté a judíos y a griegos por igual a arrepentirse ante Dios para que tuvieran un cambio íntegro de sus vidas. Les pedí que confiaran en nuestro Señor Jesús. Sin embargo, ahora tengo otra urgencia. Él toma estas palabras porque era algo dentro de sí que le provocaba el deseo pronto de llegar a ese lugar. Él lo veía como una urgencia. Dice, siento la obligación de ir a Jerusalén. No sé qué pasará cuando llegue. Estoy seguro de que no será fácil porque el Espíritu Santo me ha hecho saber con toda claridad y en repetidas ocasiones que me esperan tiempos difíciles y hasta la cárcel. Poco me importa eso. Lo que más me interesa es concluir lo que Dios empezó. La tarea que el Señor Jesús me encomendó. Anunciar a todos los que me encuentre su extraordinaria y asombrosa gracia. Sí, esto es un adiós. No nos volveremos a ver. He hecho mi trabajo entre ustedes durante mucho tiempo. He proclamado la noticia del reino de Dios y me he esforzado para ayudarles en todo. He hecho cuanto Dios me ordenó hacer aquí. Ahora les toca a ustedes. Cuídense y atiendan a las ovejas de su rebaño. El Espíritu Santo los ha puesto al frente de esta congregación, que es el pueblo de Dios, para guardarlo y protegerlo. El Señor pensó que valía la pena morir por ellos. Sé que apenas me vaya, van a aparecer lobos feroces que se ensañarán contra este rebaño. Son personas de sus mismas filas, imagínense eso. Ellos tergiversarán las palabras para convencer a los discípulos de tal manera que los sigan a ellos y no a Jesús.
Esto es un peligro. Nos está advirtiendo de peligros que se vendrían dentro de la misma iglesia. Les dice, manténganse en guardia. Recuerden los 3 años que estuve con ustedes. Nunca me rendí y les entregué mi corazón a cada uno de ustedes. Ahora los pongo en las manos de Dios, nuestro maravilloso Padre. Su palabra llena de gracia puede transformarlos en lo que Él quiere que sean y suplir todas las necesidades de esta comunidad de santos creyentes. Ustedes saben que nunca me interesaron las riquezas ni las modas. Me ocupé con mis propias manos de mis necesidades y de las quienes trabajan conmigo. En todo lo que hice les enseñé lo necesario que es trabajar en pro de los débiles y no explotarlos. No se equivocarán si recuerdan que nuestro Señor dijo, se es más feliz dando que recibiendo. Entonces, todos se arrodillaron y Pablo oró. Hubo un río de lágrimas. Muchos abrazaban al apóstol y no quería que se fuera. Sabía que no volverían a verlo. Él había dicho eso con toda claridad. ¡Cuánto dolor! Luego con valentía lo acompañaron hasta el barco. Los estudiosos dicen que Pablo a este punto podría estar entre los 55 y los 60 años de edad. Y él comenzó a conocer a Jesús y a predicar su palabra aproximadamente entre los 30 y 35. Eso significa que ya la mitad de su vida había sido dedicada al Señor. ¿Sí? Pero nos vamos a devolver un poquito para mirar una profundización que tengo para el día de hoy y que habla de las luchas legales de Pablo, en donde 400 soldados romanos le protegieron del populacho colérico, dice esta profundización. Y tiene que ver específicamente con el versículo que nos dice de cuando él comienza a decirles que él tiene la urgencia. Están entre el versículo 22 y el versículo 24 y dice, sin embargo ahora tengo otra urgencia, siento la obligación de ir a Jerusalén, no sé qué pasará cuando llegue, estoy seguro de que no será fácil, porque el Espíritu Santo me ha hecho saber con toda claridad y en repetidas ocasiones que me esperan tiempos difíciles y hasta la cárcel, pero no me importa. Y me parece tan bonito porque él dice, lo que más me interesa es concluir lo que Dios empezó. La tarea que el Señor Jesús me encomendó, anunciar a todos los que me encuentre su extraordinaria y asombrosa gracia. Aquí podemos darnos cuenta porque Pablo no perdía el tiempo. Pablo llegaba de un viaje e inmediatamente se bajaba de su medio de transporte y se iba a una sinagoga a predicar. Pablo por las calles era conocido porque a todo el que se encontraba le hablaba de Cristo. Imagínense eso. Entonces, esta profundización parte de esa parte de la historia que nos están contando acerca de esa necesidad o ¿cómo lo llama él? Esa urgencia de poder ir a Jerusalén. Entonces dice aquí que Pablo había sobrevivido naufragios, un apedreamiento, azotes y largas noches en la cárcel. El miedo nunca lo había detenido antes. Por otra parte, él sabía que Dios quería que llevase su nombre a Roma y ningún desastre que pudiese desatarse en Jerusalén podría impedir eso. Fue así que contra todo consejo Pablo fue a Jerusalén. Su reputación como misionero cristiano se había hecho pública al punto que hizo falta una brigada de 470 soldados romanos para protegerlo de una turba judía que habían planificado su muerte. Ya las personas no estaban, pues de pronto quedándose un poco tranquilas, si lo golpeaban, si lo apedreaban, si lo metían a la cárcel, no, sino que ellos ya querían acabar con su vida. Lucas detalla el proceso de la justicia romana en forma tan detallada que hay quienes suponen que él pudo haber redactado Hechos como un escrito legal para la defensa de Pablo. ¿Era Pablo un terrorista violento
decidido a iniciar la revuelta? Lucas presenta pruebas meticulosas de que no es así. Pablo no tenía ambiciones políticas y actuó consistentemente dentro del marco de la ley romana. Por lo general, la ley romana encontró a Pablo inocente. Un funcionario de Corinto declaró infundados los cargos en su contra, tal como lo hizo más tarde un escribano en Éfeso. Nos vamos a adelantar un poquito y dice aquí, con su estilo típicamente osado, Pablo pidió permiso para dirigirse a los revoltosos, haciendo uso de la ocasión para enfrentarlos con el testimonio de su vida. La multitud escuchó hasta que comenzó a hablar acerca de la misión de los gentiles y allí explotó el desorden. Es así que los últimos días de libertad de Pablo resumen esa turbulente vida que él llevó. Los temores de sus amigos acerca de Jerusalén resultaron ser ciertos. Una turba asesina lo tocó allí con falsas acusaciones y Pablo debió ser rescatado por soldados. En el capítulo 22 habla de un discurso donde volvió a referirse al día en que él estuvo alentando a los que mataban al primer mártir cristiano, Esteban. Esa violenta escena quedó grabada para siempre en la mente de Pablo como recuerdo de su vida anterior. Pero había otro recuerdo que era aún más poderoso, la enceguecedora luz del camino de Damasco, donde se le presenta Jesús. Por eso oramos que la enceguecedora luz de Cristo ilumine la vida de todos aquellos que necesitan reconocerle como Jesús, el Hijo de Dios, pero también como su Salvador personal. Desde aquel día, en la ruta de Damasco, Pablo parecía decidido a sacudir a la raza humana como él mismo había sido sacudido en esa gran ocasión. ¿Cuántas noches de cárcel ello le costara? Eso no era importante. Entonces aquí nos damos cuenta de cómo esa experiencia maravillosa que él tuvo, que lo condujo a la salvación, él quiere compartir exactamente lo mismo para que muchos lleguen a la presencia de Cristo alumbrados por esa luz enceguecedora. Bueno, ya retomando, él comienza a dar estas recomendaciones, por ejemplo, de cuídense y atiendan a las ovejas de su rebaño. Es muy importante poder cuidar las personas, enseñarles también a cuidar cuando tengan que hacerlo. Esas personas que llegan a los pies del Señor. Algo importante y que lo deja a uno pensando es que cuando dice en el versículo 29, sé que apenas me vaya van a aparecer lobos feroces que se enseñarán con este rebaño. Son personas de sus mismas filas, imagínense eso. Es decir, la persecución, no solo persecución, porque la persecución viene de los de afuera, pero el querer distorsionar la palabra del Señor está en los de adentro, en los que ya han conocido, y está diciendo que ellos quieren, dice, para que de tal manera puedan convencer a sus discípulos que los sigan a ellos y no a Jesús. Es muy importante tener eso claro. ¿A quién estamos siguiendo? Si bien es también importante tener claro que tenemos pastores que guían las iglesias. Hay que tener pastores. Pero hasta dónde nosotros debemos estar, pero así supremamente apercibidos, que seguimos no pastores, seguimos a Cristo, que es enseñado a través de esos pastores. Por eso es importante orar, es importante leer la palabra, es importante estudiar la palabra. No seguimos personas,
pueden ser súper carismáticos, pueden tener miles de personas siguiéndolos, pero no los seguimos a ellos, seguimos la enseñanza de Jesús, es decir, seguimos a Jesús mismo. Muy importante con esto. ¿Qué más dice aquí para tener en cuenta? Dice también que nos tenemos que mantener en guardia. Y algo muy alentador, y es que él nunca se rindió. Él está diciendo, nunca me rendí y les entregué mi corazón. El amor que Pablo sentía por la iglesia estaba completamente dado por el fruto que el Espíritu Santo dio dentro de sí. Por eso él tenía esa capacidad de poder amar, de poder ayudar, de tener misericordia por las personas. Entonces, pues lo despiden con mucho dolor, con mucha lágrima, porque realmente era así, ellos no lo iban a volver a ver. Así hemos terminado el capítulo 20. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Los invito de manera especial para el próximo lunes. Y les digo algo, si ustedes se suscriben, cada vez que colocamos el nuevo video, la campanita hay que activarla para que les anuncie cuando el video está disponible para que ustedes lo puedan disfrutar. Mil bendiciones.